Origen. Madrid, 30. El nacimiento del movimiento sionista, fundado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX, defiende el reagrupamiento de la población judía dispersa por el mundo, eligiendo Palestina como lugar de asentamiento de sus miembros, ya que es la tierra donde se fundó el judaísmo. El territorio de Palestina estaba ocupado principalmente por árabes y bajo el control otomano desde 1517. En 1882 comenzaron a establecerse las primeras aldeas de judíos procedentes de Europa. A su llegada, los judíos pedían a los palestinos que se rebelaran contra el Imperio Otomano a cambio de promesas de independencia. Acuerdo Sykes-Picot. En 1916, Gran Bretaña y Francia, con el apoyo de Rusia, acordaron en el Pacto Sykes-Picot el reparto de las posesiones del Imperio Otomano si ganaban la Primera Guerra Mundial. En él se estipulaba que Palestina, Siria, Irak y Líbano estarían bajo la administración de ingleses y franceses, pese las promesas que se habían hecho a los árabes de independencia por levantarse contra los turcos. Tras ello se firmó la Declaración Balfour de 1917, en la que el gobierno británico se comprometía a respaldar la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Es aquí cuando comenzó un gran éxodo de judíos europeos hacia Palestina, que se dedicaron desde su llegada a comprar tierras a los árabes. Tras la Primera Guerra Mundial, el acuerdo Sykes-Picot se ejecutó y por mandato de la Sociedad de Naciones, Palestina pasa a estar bajo control de los ingleses. El gobierno de Londres se mostró reacio a cumplir sus promesas de independencia a los árabes y simultáneamente los judíos comenzaron a crear instituciones autónomas a modo de protoestado. Segunda Guerra Mundial. Con la llegada en Alemania de Adolfo Hitler al poder, las migraciones de judíos hacia Palestina se multiplicaron, lo que fue agravando la convivencia con los árabes palestinos, dando lugar a fuertes disputas y revueltas entre ambos. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña decidió dejar en manos de la ONU el problema de convivencia de ambas religiones. En 1947, la ONU decide que el mandato británico de Palestina debe ser dividido en dos estados, uno judío y otro árabe, y Jerusalén pasa a estar bajo mandato internacional. Esta decisión fue aceptada por los israelíes, a los cuales se les otorgó el 55% del territorio, pero no por los palestinos. Tras abandonar oficialmente los ingleses el territorio palestino, el primer ministro israelí David Gurion declaró al Estado de Israel en 1948. Al día siguiente, una coalición de países árabes que no aceptaban la resolución y apoyaban a Palestina comenzaron una guerra contra los judíos. Durante este conflicto, Israel se hizo con el 77% del territorio y más de 700.000 palestinos se convirtieron en refugiados en los países vecinos. Ante la ineficacia de las reivindicaciones de los árabes palestinos frente a los judíos israelíes, se crea en 1964 la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Guerra de los 6 días. En 1967, Egipto, que apoyaba la lucha palestina, pide a la ONU que retire sus tropas de la península del Sinaí, frontera con Israel, y tras retirarse la ONU, Egipto comienza a colocar las suyas. Por temor a sufrir una invasión egipcia, Israel atacó esta zona y comenzó el enfrentamiento contra una coalición árabe formada por Egipto, Siria, Irak y Jordania, conquistando durante la guerra los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania. Este hecho aumentó el sentimiento nacionalista de los palestinos, dando lugar a una serie de atentados, entre los que destacan los asesinatos de 6 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Eventos de gran magnitud en el conflicto. En 1920, pogromo de Jerusalén, también conocidos como disturbios de Nabi Musa o disturbios de Jerusalén, tuvieron lugar en la parte británica del territorio enemigo, que se convertiría en breve en el mandato británico de Palestina. Entre el domingo 4 y el miércoles 7 de abril de 1920, es decir, durante la Semana Santa, en la ciudad vieja de Jerusalén y sus alrededores, 5 judíos y 4 árabes murieron como resultado de los disturbios y cientos más resultaron heridos.
Se dice que la multitud gritaba independencia y Palestina es nuestra tierra, los judíos son nuestros perros. La policía árabe se les unió con aplausos y la violencia estalló. La población árabe saqueó el barrio judío de Jerusalén. Los disturbios de Jaffa, que tuvieron como consecuencias inmediatas la muerte de 45 judíos y 146 heridos, y de árabes fueron 48 muertos y 74 heridos. También donde Tel Aviv, que era dependiente de Jaffa, se convirtió en una nueva ciudad. La matanza de Hebrón de 1929, que fue perpetrada por una masa de árabes palestinos armados de bastones y cuchillos que se agruparon para asesinar a los judíos de Jerusalén y sus alrededores. Los supervisores se vieron obligados a huir de Hebrón y sus bienes fueron aprehendidos y ocupados por los residentes árabes. Llevó al desarrollo de la Organización de Defensa Judía, Haganah, paramilitar de autodefensa judía, que luego se convertiría en el núcleo de las Fuerzas de Defensa de Israel. La revuelta árabe de Palestina de 1936 a 1939 fue una rebelión en protesta de la inmigración judía. Se formaron organizaciones paramilitares de defensa como la Haganah y clandestinas como el Irgun Bet, que es una organización de defensa ramificada de la Haganah por diferencias ideológicas. Esto dejó como resultado 262 muertos y 550 heridos de parte británicos, 300 muertos y 4 ejecutados que fueron judíos, 5.000 muertos y 15.000 heridos, 108 ejecutados, 12.622 detenidos y 5 líderes exiliados de palestinos. Durante la Guerra Civil en el Mandato de Palestina, marcó el fin del mandato británico en Palestina. El muro de defensa, que fue realizado el 29 de marzo del 2002, tras una ola de atentados, Israel inicia una ofensiva cuyo episodio más relevante es el de la demolición del campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania. Durante 10 días de intensos combates mueren cerca de 500.000 de palestinos. Días de penitencia, que sucede el 29 de septiembre del 2004, que fue lanzada por Israel en Gaza en represalia por la muerte de 2 niños israelíes. Durante la misma perdieron la vida 107 palestinos y resultaron heridos 430. El 9 de junio del 2006, una ofensiva militar israelí en la costa de Gaza por la tierra, mar y aire causa la muerte de al menos 15 palestinos, en su mayoría niños, y más de 40 heridos. Hasta el día de hoy se siguen presentando ataques con igual o mayor impacto en la sociedad civil, producto del conflicto entre Palestina e Israel. De la guerra entre Israel y Palestina. Como primera consecuencia, sin lugar a dudas, tenemos las grandes pérdidas de vida humana, pues para nadie es un secreto que a partir de sus inicios en el año 1948 y hasta el día de hoy han sido numerosas las víctimas de esta guerra. En su mayoría han sido víctimas palestinas del contexto civil, en comparación que ha sido reducido el número de víctimas en la zona israelí. Como segunda instancia tenemos el terrorismo. El terrorismo ha dejado a su paso cuantiosas tiroteos, holocaustos e incluso bombardeos que han acabado con la vida de seres inocentes como lo son los niños. Como tercera instancia tenemos la creación del Estado judío en Palestina. Debemos por entendido que Gran Bretaña favoreció el nacionalismo árabe al tiempo que apoyaba la creación de un hogar nacional judío en Palestina. En mayo de 1948, David Ben-Gurion proclamaba la creación del Estado de Israel en el mandato británico de Palestina. Al día siguiente, tropas de estados árabes invadían sus fronteras. Como cuarta instancia tenemos la Franja de Gaza. Tenemos por entendido que la Franja de Gaza es una frontera que colinda con el suroeste de Israel y el noroeste de la península de Sinaí de Egipto. Allí se viven cuantiosas ofensivas entre estos dos estados y se incrementa cada vez más el número de muertos, y allí es donde se acontecen la mayoría de los hechos terroristas. Como quinta consecuencia tenemos la proclamación del Estado de Palestina. Aquí vamos a leer una cita del texto de Declaración de Independencia del Estado de Palestina. Dice: Palestina, tierra de las 3 religiones monoteístas, es el lugar en el cual nació el pueblo árabe palestino, donde creció, se desarrolló y sobresalió. El pueblo palestino jamás fue separado de su tierra, ni fueron disminuidos sus lazos integrales con Palestina. Así por el pueblo de palestino aseguró para sí una unión eterna, su tierra y su historia. Como sexta instancia tenemos la afectación del sector turístico y económico. A gran escala, estos dos estados no tienen
muchos turistas que digamos, ya que ellos temen por sus vidas, porque son muy temerosos a la hora de ir allí, ya que allí nunca se vive en paz. Y en el contexto económico, son mayor la inversión de capital para la guerra que para sus propios habitantes. Y por último tenemos que no hay ganador, pues desde el año 1948 se lleva una constante guerra para definir quién tiene el dominio y el poder, pero aún así no se han podido poner de acuerdo, razón por la cual muchos países potencias se han impulsado por aliarse a alguno de estos dos. Se encuentran cuatro principales puntos de conflicto. Jerusalén es un punto que se disputa dado que Israel reclama soberanía sobre la ciudad, la cual es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. En el caso de los palestinos, quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Por otro lado, se encuentran los asentamientos, los cuales son viviendas ilegales de acuerdo al derecho internacional construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. Existen también fronteras del terreno, donde los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. Finalmente, los refugiados palestinos, dado que los palestinos sostienen que los refugiados, los cuales son aproximadamente 10,6 millones según la OLP o la Organización de Liberación Palestina, de los cuales casi la mitad están refugiados en la ONU, tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel aceptar este hecho es como destruir su identidad como Estado. Se considera como el principal aliado de Israel a Estados Unidos. De acuerdo a una encuesta encargada por la BBC en el año 2013 en 22 países, Estados Unidos fue el único país occidental con una opinión favorable a Israel y el único país de la encuesta con una mayoría de opiniones positivas del 51%. Además, ambas naciones son aliadas militares, donde Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones. Actualidad del conflicto Israel-Palestina. La ONU reconoció a Palestina como Estado observador no miembro a fines de 2012 y dejó de ser una entidad observadora. El cambio les permitió a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General y mejorar las posibilidades de ser miembro de agencias de la ONU y otros organismos. Casi el 70% de los miembros de la Asamblea General de la ONU, 134 de 192, reconoce a Palestina como Estado. Para el 6 de febrero de 2017, el Parlamento israelí aprobó una ley que supone la legalización de los poblados con participación estatal israelí en territorios privados palestinos en la ribera occidental del Jordán. Esta acta legislativa abarca cerca de 4.000 viviendas construidas en los territorios palestinos ocupados sin la correspondiente autorización de las autoridades de Israel y que hasta el momento eran consideradas ilegales. En fechas más recientes, concretamente a partir del 30 de marzo de 2018, se han producido una serie de manifestaciones populares en la Franja de Gaza bajo el nombre de la Marcha del Retorno, que a día de hoy amenazan con degenerar en una nueva espiral de violencia, lo que podría desarrollar una nueva operación militar por parte del ejército israelí.